arranquen los motores. Dale, Jetson. Reacciona, muévete, levántate. Estamos esperando porque vamos a tener a la doctora Olga Consuelo Vélez como invitada conversando de la tarde de hoy. Ahí está. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo le va? Tanto tiempo que no nos vemos. Sí, muy bien. Gracias, Alberto. ¿Cómo estás tú? Tantos congresos que no nos vemos. Sí, sí. Ahora con esta situación va a ser difícil vernos en congresos, pero por lo menos por este medio. Lo estamos intentando, no hay que perder las esperanzas, así que hay que continuar haciendo los esfuerzos necesarios. Cuéntanos cómo estás viviendo la cuarentena. ¿Están en cuarentena todavía ahí en Bogotá? Sí, aquí estará hasta el 31 de mayo y para la gente mayor de 70 y para los niños menores de 6 años hasta el 30 de junio. Y se van abriendo algunos trabajos y eso, pero de todas maneras, aunque se levante la cuarentena, pues conviene quedarse en cuarentena lo más que se pueda, porque el contagio aquí todavía, digamos que la curva ha estado bastante controlada, pero en la medida que está saliendo la gente, pues crece y entonces esa es la preocupación grande. Entonces, no, estamos en medio de la situación realmente. Es que es difícil, ¿no? Porque el tema de la cuarentena no afecta, bueno, el tema de la plaga en general no afecta a todos iguales. Los pobres están obligados a continuar a trabajar, así sea que les permiten o no sobre normas de cuarentena. La otra gente que tiene dinero, pues evidentemente se pueden quedar sin problema en sus casas, pero ¿por qué no? Sí, ese es el drama de la desigualdad, porque no es lo mismo cuarentena en una casa con jardín, con piscina, con spa, como tiene mucha gente, o viviendo en un conjunto cerrado con hartos jardines, a las personas que en estos barrios de invasión prácticamente es un cuartico de 1 metro, si es que tienen el cuarto, ¿no? O sea, una habitación. Entonces, es muy duro eso. Y los que no tienen ingresos, pues en esto sí, pues hasta la clase media se ha afectado con lo de los ingresos, porque la gente que tiene restaurantes o bares o almacenes, pues todo esto es verdad que ya llevan casi 3 meses y los pagos sí continúan de arriendo, de empleados, de servicios y pues las ventas no hay nada. Entonces, sí, la situación está difícil y, y es lo que preocupa, la salud y las consecuencias económicas. El problema es que está de cuarentena la gente quedarse en cuarentena, pero lo que no se pone en cuarentena son los pagos de los insumos como el agua, la luz, la renta. Eso no se coloca en cuarentena y pues, Exacto. Y aquí ha uno vive sucedido la inestabilidad, ¿no? una cosa muy graciosa, que los servicios públicos no han ido a medir los contadores porque como no se puede salir, entonces no han ido a medirlo. Y entonces han puesto el promedio. Pero, por ejemplo, en los almacenes, todo eso está cerrado, no han gastado absolutamente nada y les han cobrado lo mismo como si estuvieran activos. Entonces, es un desequilibrio total. Y bueno, en la familia puede que haya aumentado un poquito el consumo, pero tampoco como para que hayan subido. O sea, hay mucha disconformidad por eso, porque fuera de que toca pagar, no hay justicia tampoco en eso, porque las empresas no quieren ceder, en fin, es muy complicado. Acá también ha dependido mucho de la ciudad en la que vives. Mm. Ahí como que te marcan sí, cuántos son los beneficios que puedes llegar a tener. Si tu ciudad es como Los Ángeles, por ejemplo, Los Ángeles aquí en California, pues evidentemente tienes un tremendo poder digamos, de recursos, aunque no son interminables. Y bueno, ellos pueden acudir pero los que tienen ciudades más pequeñas, está muy complicado eso. Sí, aquí también, aunque nuestro país no es federal, entonces digamos que las directrices que da el gobierno pues aplican para todo el país, pero lógicamente cada departamento que llamamos la división es diferente y tiene recursos distintos y tiene más pobreza o menos pobreza. Entonces no es lo mismo estar en Bogotá que estar en Chocó, por ejemplo, o en Amazonas.
que es ahorita donde Estaba leyendo un artículo que me parece que es casi un genocidio, el tema de que no llegan recursos a algunas comunidades indígenas de Colombia y la llegada del coronavirus va a hacer casi el desaparecimiento de alguna de esas comunidades. ¿Eso es cierto? ese es el peligro, sí, ya se están contagiando bastantes indígenas y por ejemplo en la ciudad colombiana que se llama Leticia, el hospital es pues total, tienen una cama de servicios de cuidados intensivos, por decir algo, entonces es un drama. Además en ese triángulo amazónico, por decir así, porque ahí está la ciudad de Tabatinga, que es de Brasil, y Puerto de Nariño, que es de Perú. Las tres igual de pobres, igual con unos recursos ínfimos. Entonces, y pues son ciudades que están acostumbradas a que la gente va y viene, porque son comunidades indígenas que están de un lado y de otro, la misma. Entonces, pues se han intentado cerrar fronteras, pero sí, donde le agarra una comunidad indígena es capaz de terminar con ella. Entonces, sí es una preocupación muy fuerte en este momento lo que está pasando. O sea, estamos en eso, que Amazonas es una alarma grande. Em, el ideal de este, o el objetivo de estos encuentros en las tardes es que los jóvenes puedan tener referentes, ejemplos de personas que han estado siguiendo una carrera, siguiendo una profesión, siguiendo un ideal de vida u otros. Entonces, ya es que nos cuentes de qué manera o cómo lo hiciste para llegar a ser, como que es como una persona, una joven colombiana que me imagino que iba a una escuela regular, de pronto comienza a crecer y se empieza a preguntar cómo llega la teología a tu vida. Por cierto, tenemos dentro de la pastoral juvenil a tres muchachas que están estudiando teología en este minuto. Así es que Ujú. le mandamos saludos a las tres allí y hay dos ahí que están como en la banca de reserva, pero aquí está en la lista de espera, a ver qué pasa con ella. Pero tú, ¿cómo fue tu proceso que llegaste finalmente a decir, eh, estoy con ganas de seguir teología? ¿Cómo llegaste a la carrera? Bueno, la primera experiencia fue más de vida que de teoría, ¿no? Porque fue pues ese compromiso con lo social, justamente lo que hablábamos ahora, porque la desigualdad ahora, el COVID-19 la ha vuelto a sacar a la luz, pero siempre ha existido. Entonces ya desde mi juventud, para mí siempre fue la pregunta, pues yo porque tengo algunos medios y tanta gente no tiene nada. Entonces mi respuesta ante eso fue pues debe ser que estas posibilidades que yo tengo son para ponerlas al servicio de los demás. Y en ese esfuerzo de ayudar a los demás, a la gente, pues tuve la suerte de conocer pues a Dios, a Jesús, tener como unas referencias de una vida de fe que entonces me hacían ver este compromiso de servicio a los demás desde la perspectiva de la fe. Pues yo no sabía que se podía estudiar teología porque si ahorita no es tan común que se estudie, en mi época menos, o sea, solamente los sacerdotes eran los que estudiaban. Pero me enteré por esas cosas de la vida que sí se podía estudiar teología y que ya había alguna mujer que estudiaba teología, entonces, pues ese servicio que yo prestaba en nombre de la fe me pareció que poder anunciar a Jesús con unos estudios, pues daba mucha más solidez y más fuerza para esa misión. Entonces empecé a estudiar la teología, encontré que ya había una profesora de teología, no éramos muchas mujeres, éramos como 7 en medio de todo el grupo de todos los semestres, ¿no? De los 4 semestres, porque era anual la carrera. ¿Solo Eh, 7 mujeres entraron a la carrera en un periodo de cuántos, 5 o 6 años? no, 7 mujeres en los 3 años que dura la carrera, porque no estoy contando filosofía. Primero son 2 años de filosofía, después 3 y medio de teología eran en ese momento. Estábamos 2 en cada curso, por decir así, 2 en primer semestre, 2 en tercero, 2 en quinto, eh, y 2 en séptimo, o una, no recuerdo muy bien. Entonces éramos muy pocas, pero justamente ahí se da el desafío, ¿no? De cómo abrirse camino como mujer. No era fácil porque no faltó el profesor que descalificaba a las mujeres,
o no faltaba el compañero que de alguna manera decía, ah, a ti te van a poner buena nota porque eres mujer, o al revés, el profesor justo porque eres mujer como que no creía en lo que tú decías, o sea, había de todo, no todo el mundo se porta igual, pero lógicamente el campo de la teología no era lo normal que personas del laicado, mujeres o varones, estudiaran y mujeres menos, porque siempre hay esa diferencia. Bueno, tuve la suerte de sí poder estudiar, que me fuera bien. En realidad nunca pensé ser profesora de teología, pero claro, cuando uno estudia teología se da cuenta que el campo para ejercer, por lo menos en estos países de América Latina, eso en la docencia, no solo en facultades de teología, porque a veces no es tan fácil, también en los colegios o en algunas áreas de humanidades. O pues bueno, si te dedicas a la pastoral sin que eso sea como un trabajo remunerado. Pero bueno, tuve la suerte de conocer que se podía enseñar teología, de poder seguir en la universidad dando clases y también colaborando en pastoral. Y nunca pensé que me iba a quedar toda la vida, pero me quedé toda la vida. Pues he trabajado ya más de 35 años en la Universidad Javeriana. De hecho, pues ya me jubilé, porque aquí en Colombia uno se jubila, no voy a decir la edad para no decir cuántos años tengo, pero lo que es cierto es que es bueno jubilarse para que otras personas puedan entrar a trabajar. Eso también es una cosa interesante, por lo menos en cada país, según la edad que cada país tenga, pero a mí me parece que también la universidad lo promueve, pero a mí me parece súper bueno eso que de verdad uno pueda dejar el espacio a otras personas, porque gracias a que yo salí, le pudieron dar ese trabajo a otra persona, afortunadamente mujer y laica, entonces fue interesante eso. Pero bueno, todos esos años, y ahora sigo enseñando, pero ya no pues un tiempo completo, por esto que digo de dar trabajo a otras personas, pero lógicamente sí sigo enseñando en algunos centros de teología o en cursos más puntuales, porque pues todavía tengo mucho camino por delante, sin duda. Estas carreras de humanidades y de investigación, pues uno nunca termina, porque siempre la investigación avanza y uno tiene que estar actualizado, leyendo, buscando nuevas reflexiones. Entonces, entre más años, eso es más rico porque uno como que tiene mayor solidez teológica y puede acercarse a los temas con un poquito más de rigurosidad, de profundidad. Y bueno, ahí a uno se le va la vida muy alegremente o sea, de alegría, no de superficialidad, sino de alegría, de, de plenitud, cuando uno se dedica a algo y realmente va progresando cada día y sigue en esa profundización constante. ¿Tú tuviste durante tu carrera algún role model, alguna persona a la que seguías o que admirabas? Eh, ¿Había alguien que como que te mostró cuál es el estilo de teología que tú querías? Pues digamos que pues, los profesores eran buenos en ese momento, eran sacerdotes jesuitas la mayoría, pero como digo, también había una mujer laica y algún otro sacerdote de otra comunidad. Todos realmente fueron hombres que se consagraban a ese estudio y entonces tenían mucha profundidad para dar. Pero más que el profesor en sí o la profesora, yo diría que un autor que se llamaba, ya murió, Bernard Lonergan, sobre quien hice mi tesis doctoral, creo que fue él el que me ayudó a ver la importancia de reflexionar sobre la fe, de entender la fe, de sistematizar la fe. Entonces, esa fue una gran ayuda. Ya después, por las coyunturas del tiempo, de los signos de los tiempos, la hermenéutica liberadora y la hermenéutica feminista pues vinieron a enriquecer mi trabajo, porque aquí en América Latina la teología de la liberación pues tuvo y tiene en cierto sentido mucho auge, y yo me formé justamente en ese momento. Entonces, para mí, pues el estudio de teología fue una teología comprometida con la realidad social y ya en la medida que fui afianzándome como teóloga,
me di cuenta de la importancia también de reflexionar sobre la mujer en la teología y la mujer en la sociedad, porque caí en cuenta, uno no cae en cuenta fácilmente, porque uno como está ahí, vive, tiene oportunidades, pero cuando se pone a pensar, pues es que uno se da cuenta que las mujeres hemos vivido una marginación grande en la sociedad y en la iglesia, que hemos sido ciudadanas de segunda categoría, laicas de segunda categoría en cierto sentido. Entonces, por eso también me abrí a esta perspectiva de la mujer. Entonces, son como mis campos, el fundamento teológico con el método teológico de Lonergan, la hermenéutica liberadora por esta realidad social que es desafiante y que es un compromiso de fe y de justicia trabajar porque esta desigualdad se supere de alguna manera, y el papel de la mujer en la sociedad y en la iglesia. Son como mis campos de trabajo, los que la vida me permitió ir abriendo e ir fundamentando. Probablemente mucha de la gente no conoce a quién es Lonergan. Si pudieras hacer una especie de síntesis de 3.5 segundos. Sí, era un jesuita canadiense, pero que trabajó mucho en Estados Unidos, pues en Roma y luego en Estados Unidos. Y su mayor, o sea, su obra cumbre fue Insight, se llama su primer libro, y él pues tiene muchos libros, pero digamos estos dos son los clásicos, Método en Teología. Entonces, ¿qué es el método? Método quiere decir camino. Entonces, por eso hablo de esa fundamentación teológica que me permitió tener Lonergan, porque esa fue su dedicación, y pues a mí me pareció que tener ese camino metodológico era la posibilidad de seguir creciendo en el quehacer teológico. Y marcó todo lo que haces ahora. ¿Cuántos libros ya llevas? Bueno, libros en realidad llevo 4 solamente, pero tengo muchos artículos. Es que los libros suponen, tengo muchos capítulos en libros colectivos, pero libros pues tengo los de mi tesis, el método teológico, Cristología y Mujer, y otro un poquito más de tipo de espiritualidad, como para ponernos en camino del encuentro con el Señor. Pues son así como los libros, pero tengo muchos artículos sobre el laicado, sobre la mujer, sobre el método teológico, por supuesto, sobre la teología de la liberación. Ahorita con esto del COVID-19, pues no es que tenga un libro, pero tengo articulitos que he sacado, tengo un blog en el que escribo por lo menos cada semana, y pues es el esfuerzo de ir acompañando tanto la liturgia, el tiempo litúrgico que vivimos, pero también los acontecimientos así como significativos que vamos viviendo. Entonces, en este último tiempo, pues casi que lo del COVID-19 me ha ocupado varios de los escritos, pero lógicamente acompañando la experiencia de fe que llevamos en este tiempo, ¿no? Cuaresma, tiempo pascual, ya estamos celebrando la ascensión del Señor, pronto celebraremos Pentecostés, supongo yo que escribiré algo en ese camino, pero eso no se puede escribir sin pensar en lo que estamos viviendo, y lo que vivimos hoy es esta pandemia que realmente nos ha afectado de manera global, como nunca antes, creo yo, pues en el tiempo que vivimos nosotros, ha afectado alguna cosa así tan global. Entonces, y con los medios de comunicación, pues ahora sí que nos enteramos de absolutamente todo, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, acontecimientos mundiales como las guerras o tal, pues no había tanta comunicación, entonces la gente se enteraba muy de lejos. Los que lo sufrieron, pues la vivieron en carne propia, pero los que estaban lejos, les llegó demasiado tarde lo que realmente pasaba. Pero ahora nos llega inmediatamente lo que pasa en cualquier parte del planeta, y tal vez por eso esta pandemia cobra dimensiones mucho más grandes que si fuera algo local o sin esta comunicación tan grande que tenemos ahora. Entonces, marca la vida de fe y marca el trabajo teológico, por supuesto. De todas maneras, tu producción es enorme porque tú dices que sacas un artículo por semana, pero esto me parece que hasta 2, ¿no? Sí, dependiendo lo que esté pasando, porque no es que me lo proponga, es que de dentro me sale. Entonces yo como que
siento que necesito escribir cuando hay un acontecimiento, una idea, una experiencia, una conversación, como que me marca y ¡pum! Me toca como sentarme a escribirla porque me sale de dentro. Es una forma pues de evangelizar a tiempo y a destiempo, como dice la palabra de Dios. O sea, estar siempre con ese compromiso de decir una palabra de fe ante lo que se va viviendo. Cuéntanos que ahora que tenemos el Papa Francisco, que algunos dicen que es argentino, pero es como cualquier papa, el papa para todos, que bien es cierto, tiene un sustrato de algún lugar especial, pero en general es el papa para toda la iglesia. ¿Cuál es tu opinión del papado de Francisco y cómo te sientes con eso? No, yo creo que comulgo con una opinión general que se le llama el Papa de la Primavera, vientos nuevos, reformas en la iglesia. Creo que todo eso es muy positivo y por eso pues me parece que yo me siento bien con este Papa y que rompe como la lógica que se venía trayendo, ¿no? El que sea un Papa suramericano, pues bien o mal, siempre hemos pensado que si algo bueno puede salir de la periferia cuando uno tiene como centro, sea Europa, sea, yo qué sé, Estados Unidos, pues los grandes países tienen siempre como la primacía. Y justamente pues América Latina, aunque tenga tanta riqueza cultural y tantos caminos que hemos recorrido, pero nos tienen como de segunda categoría a veces. Entonces creo que para la iglesia es un vuelco como lo pues, se dijo desde su pontificado, ¿no? Parece que el Espíritu Santo fue a buscar al Papa al fin del mundo, en el sentido que Argentina queda por ahí al sur del mundo, y entonces eso cambia, que sea un Papa que hable español, como tanto de América Latina, pues es súper interesante. Pero fuera de eso, lo importante es, pues, un Papa que quiere como seguir actualizando a la iglesia en el tiempo actual y respondiendo a los desafíos presentes. Como que dejó de preocuparse tanto por la doctrina, entre comillas. Hemos trabajado tanto la doctrina que yo no sé si hay que darle tantas vueltas. En cambio, la pastoral creo que es urgente que de verdad la fe le pueda decir algo a los jóvenes, a las mujeres, a los campesinos, a los migrantes, o sea, a la ecología, todas estas realidades actuales, creo que lo que llamamos teologías contextuales de alguna forma, o enfoques teológicos, creo que es la era de responder a eso y entonces, pues es muy satisfactorio, muy desafiante y me parece que el Papa abrió la puerta para eso y eso es muy, muy bueno. ¿Y tú has sentido que ahí hay un llamado? ¿Hay algo importante? ¿Hay algo personal que te ha llegado con el tema del papado de Francisco? No, pues yo me he sentido identificada en el sentido de que como yo fui formada en la teología de la liberación, porque era la época cuando yo estudié teología, era aquí en América Latina esa teología pues se vivía, se sentía, era todo el tiempo de las comunidades eclesiales de base, etcétera. Pero por otro lado, también llegaba la época de la persecución, la época del cuestionamiento, la época del descrédito, porque eso es lo que hemos vivido en la iglesia. Como que surgen experiencias muy positivas y luego como que se pone el freno porque nos entran los miedos. Creo que eso pasó con el caminar latinoamericano. O sea, después de Vaticano II, América Latina fue como una primavera con la conferencia de Medellín, con la conferencia de Puebla. En Puebla empezaron a poner el freno, pues la estructura jerárquica de alguna manera, las autoridades, como que entra miedo y se empezó a poner el freno. Yo creo que a lo largo de estos 50 y algo años, desde Vaticano II, la teología de la liberación, por ejemplo, nacida en este continente, siguió su marcha y hoy nos encontramos con padres y madres de la teología de la liberación con una producción excelente y que la siguieron haciendo a lo largo de los años. Pero no quiere decir que en estos últimos 30 años se persiguió esa manera de hacer teología, se desacreditó esa manera de hacer teología. Entonces y uno la seguía haciendo, pero sabía que siempre tenía como el cuestionamiento, y si será por ahí, usted nos está desviando y eso no va a llevar a no sé dónde, en fin.
pero que el Papa otra vez empiece su pontificado diciendo quiero una iglesia pobre y para los pobres, pues conectó profundamente con ese caminar latinoamericano que, habiendo sido primavera en el posconcilio, estaba pasando por una época de persecución y descrédito en estos años anteriores al Papa Francisco, y con el Papa Francisco otra vez como que se abre la posibilidad de que salga a la luz lo que se siguió haciendo, pero que no estaba tan explícito. Entonces para mí fue como, ahora tengo el respaldo papal para lo que abro en clase, porque antes yo hablaba y de pronto algún alumno siempre decía, no, pero profesora, que eso es peligroso, ¿qué tal? Y ahora entonces puedo invocar al Papa porque de alguna manera, si uno invoca a la autoridad, tiene como más respaldo, y ahora puedo invocar al Papa para apoyar lo que yo siempre he enseñado. Entonces, para mí eso ha sido muy satisfactorio y muy interesante. Oye, Claro que tengo que decir algo, que a ver, nunca se había dudado de los papas. Todo papa que llegaba, la gente realmente, la autoridad papal la respetaba. Y curiosamente me encuentro con que algunos estudiantes, que mira que los jóvenes que se están formando para ser sacerdotes, normalmente no es que vayan en contra de la autoridad. Y curiosamente me encuentro con uno que otro, que claro, ha recibido de otros sacerdotes mayores como un temor frente a este papa, como que no es tan papa, como que de pronto no está repitiendo la doctrina tanto como los otros. Es una sensación compleja. Me duele y me sorprende que la gente joven la hayan formado en contra de este pensar como más latinoamericano, y que ahora se viva como el choque, ¿no? Pues no lo desacreditan del todo porque eso sería pues muy raro, pero tampoco lo apoyan 100%. Entonces, es complejo. Creo que es una situación, aunque el Papa puede ser como esa primavera eclesial, pero es una primavera con muchas dificultades. No es fácil de todas maneras. ahora, de alguna manera, ¿no te parece que, pues, si tienen su opinión, también es bueno que la expresen, ¿no? O sea, si están en contra o a favor, quizás es bueno y enriquece el diálogo, ya sea académico o pastoral, el que de pronto opiniones diferentes, opiniones divergentes, estén dialogando sin tener que necesariamente censurarse unos a los otros, o sea, con toda la libertad, ¿no? Lo ideal es que hubiera ese diálogo, pero lo que pasa es que muchas veces no se puede hacer el diálogo, porque el que está atacando, entre comillas, ni conoce el camino teológico latinoamericano, ni tiene fundamentos reales de lo que está diciendo, sino como que ha sido adoctrinado sobre eso. Entonces no se puede hacer un diálogo. Entonces es difícil, o sea, la pluralidad sí es muy buena, pero esa pluralidad si no es con fundamentos sólidos, no con ideología, esa palabra que se utiliza tanto, más que ideología yo le llamaría sin fundamentalismos, sino entendiendo el camino. Y el camino, pues yo creo que el consenso está en que Vaticano II dio un giro de 180 grados, abrió la iglesia a la modernidad, a la pastoral, al encuentro con el pobre, porque justamente hasta Juan 23 convocó este concilio, ese concilio con esa misma perspectiva que ahora recoge Francisco. O sea, eso es real, esto no es que, sino que luego se puso freno, pero desde Vaticano II vamos en este cambio. Y entonces tú te encuentras con fundamentalistas que ni siquiera entienden que fue Vaticano II. Entonces con ellos no se puede dialogar. Si son gente que sí entiende y que puede decir, bueno, es que me gustaba más esta parte o yo le quiero poner énfasis a esto, eso sí, ahí la pluralidad es muy rica y vale la pena esta divergencia, pero lo difícil es llegar a hablar con fundamentos sólidos, no con fundamentalismos, que son irracionales de alguna manera. Oye, están llegando una enorme cantidad de felicitaciones. Algunas de las personas que están mandando sus saludos te escucharon en el Congreso de Ocasión Religiosa de la Arquidiócesis de Los Ángeles y dicen que tu conferencia estuvo muy buena.
Me imagino que Bueno, son muy gracias. buenas amigas tuyas. Pues muchas Dicen gracias. también, están preguntando cómo se hace alguien teóloga. Eso ya lo dijimos, pues tú habías estado comentando eso. En todo caso, si hay alguien en sintonía que sí en verdad está interesada en el tema de la teología, pues llame a la pastoral juvenil, que le podemos, sobre todo si está aquí en California, y podemos darle más de alguna pista y conversar, a ver de qué manera la arquidiócesis tiene ciertas ayudas para los y las jóvenes que están interesados en estudiar teología, si es que nos pueden, nos pueden llamar. Dicen, dice que si hablas de familia, porque parece que en el Congreso no pensaron que iba a hablar de la familia o algo así, que si tienes entre tus temas el tema de la familia. Pues no es que sea de mis mayores temas, pero digamos que sí es un tema la iglesia doméstica. Yo no sé si en el Congreso, es que en el Congreso de el anterior a este que acaba de pasar, mi Febrero. tema era, de lo que iba a hablar era de la casa común, usando esa expresión de la ecología que se ha usado tanto ahora. Y entonces una persona fue a mi charla creyendo que yo iba a hablar de la casa de la familia, no de la casa Ok. común entendida como la creación. Yo conté esa anécdota en el Congreso. Pero claro que sí, me interesa el tema de la familia, sin lugar a dudas, porque, pues como he dicho tanto en otros escritos de la iglesia doméstica, creo que es el lugar donde realmente uno crece como persona. Y, y sí hay que prestarle mucha atención porque si no cultivamos esa vida de relaciones entrañables, de ayuda y de comprensión, pues no podemos ser personas maduras y auténticas. Y ese es uno de los temas fuertes que está saliendo con este COVID-19, porque una cosa es que uno viva en una casa bajo el mismo techo, pero cada uno sale a trabajar o a estudiar y viene a la noche ya cansado, no presta mucha atención, se encierra en su cuarto, si es que tiene cuarto solo, pero si no, pues no hay muchas horas para hablar porque ya llegaron, ya es el cansancio, se duerme y se levantan al otro día y se van. Y otra cosa es vivir las 24 horas en la misma casa, cada uno haciendo lo suyo, pero en la misma casa. Y ahí es donde sale a la luz que las relaciones familiares no son fáciles, que hay muchos silencios o muchas violencias o muchas incomprensiones o no aguantarse. Entonces, sin lugar a dudas, sí, creo que a la luz de esta circunstancia es un tema que hay que retomarlo más. Y lo de la iglesia doméstica, quiero decir, nos faltan, no se pueden tener celebraciones sacramentales y entonces la gente se ha volcado a ver la misa por televisión o por la Facebook o por lo que sea. ¿Y dónde está la oración en familia? No la practicamos. Entonces, tanto decir en los documentos magisteriales que la iglesia doméstica, y cuando pasa una cosa así, miramos dentro de nuestras familias y no hay la costumbre de rezar juntos. No se sabe ni cómo rezar juntos. Si no hay un padre que empiece la oración, como que nadie sabe qué es lo que hay que hacer. Entonces, es muy desafiante trabajar la familia en todos estos temas, incluido la experiencia de fe en la familia. ¿Eso qué significa? ¿Eso cómo se vive? Y eso cada vez está más lejano, porque antes los padres sí transmitían, las madres sobre todo, la fe a sus hijos. Hoy en día la gente joven no transmite nada y los jóvenes uno los encuentra que llegan a la juventud, a la adolescencia. No, es que no tienen ninguna base. Entonces, antes uno se sorprende de que sean gente como tan buena muchas veces, contando con tan pocas bases, a veces familiares, religiosas, de valores, etcétera, de tiempos. Oye, aquí están preguntando si puedes decir cuál es la diferencia entre teología femenina y teología feminista. Bueno, lo que pasa es que hay que como desmitificar los dos términos, ¿no? Si por femenino entendemos la realidad de las mujeres,
pero digamos su ser, su actuar, todos los valores que se tiene, esa palabra se puede usar. Pero si por femenino entendemos que ser femenino es ser suave, ser débil, ser sacrificada, ser que uno no se puede mover demasiado, que uno no puede decir una mala palabra, que uno no se puede exaltar así, porque el ser femenino es como ser una porcelanita que no se rompe. Eso pues es lo que justamente ha mantenido a la mujer como en esa dependencia del varón eh, y en ese papel secundario, porque entonces parece que la mujer no piensa, la mujer no tiene ideas, la mujer no puede llevar adelante las cosas, sino simplemente pues dedicarse a su hogar, eso sí lo sabe llevar muy bien, pero no puede ser jefa, etcétera. Entonces, femenina, como entender las mujeres y toda su realidad, es una palabra adecuada. Femenina, como una tacita de plata que hay que cuidar porque se va a quebrar y que solo puede hacer algunas cositas, esa palabra no sirve. Feminismo. El feminismo en su acepción verdadera es el movimiento de liberación de las mujeres. Y eso es positivo, porque si no hubiera habido feminismos, no hubiéramos sido ciudadanas, no hubiéramos podido votar, no hubiéramos podido trabajar, no hubiéramos podido estudiar, no hubiéramos podido ser propietarias de alguna cosa. O sea, la mujer no contaba para la ley ni para la ciudadanía. Entonces, sin el feminismo, no hubiera sido, no estaría yo aquí hablando contigo, ni las chicas podrían estar escuchando esta conferencia o este diálogo, porque estarían teniendo hijos y limpiando la casa. Todo esto sería imposible para ellas. Entonces el feminismo, esa parte es positiva. Ahora, a veces hay gente pues que prefiere no usar esa palabra porque el feminismo se identifica de pronto como con unos extremos de que se quiere acabar con el género masculino o de que se quiere vivir una liberación sexual sin ningún límite, o que se quiere abortar, o que se quiere, en fin. Entonces, la teología en principio empezó llamándose teología femenina, porque era ocuparse de las mujeres. Pero pronto se dio cuenta que la palabra femenina tenía más peso, ese peso negativo que dije antes, que el positivo. Entonces se pasó a llamar teología feminista, porque en realidad la teología feminista necesita propiciar la liberación de las mujeres. Claro, tiene la connotación negativa que acabamos de ver ahora, pero poniendo en la balanza, si uno dice teología femenina, puede caer en el estereotipo de la mujer porcelana. Si uno dice teología feminista, tiene mucho más público con las otras ciencias, con la sociedad, con la mujer que quiere ser protagonista hoy de la historia. Siempre habrá alguna que se escandaliza y dice, ay no, esa palabra me suena demasiado peligrosa, pero se le explica y a veces se entiende, otras veces no, porque uno a veces no entiende. Y entonces, hoy en día se usa más la palabra teología feminista que teología femenina. Pero Que con no estas tiene que ver con explicaciones que he necesariamente una dado. postura de desequilibrio o de cambio de equilibrio o de revanchismo en absoluto, sino que simplemente es como la perspectiva propia de lo que podría ser la mujer mirando su entorno desde sus propios parámetros, de su propia visión de mundo, ¿no? Más que siguiendo un modelo que necesariamente responda a sensaciones o latidos patriarcales u otros, ¿no? El patriarcalismo no solamente es el único eh, elemento que ha disminuido el valor de la mujer. Oye, yo, bueno, los del equipo arquidiocesano de Pastoral Juvenil ya lo conocen, pero yo quería que nos dijeras qué es esto, de qué se trata y por qué, bueno, eso lo dice una de las muchachas, dice, ¿por qué solo Alberto Embry tiene uno? Bueno, pues ese libro ya se puede conseguir por Amazon. ¿O ya está Dicen allá? que sí, en Amazon se puede buscar y no es Ya. caro y ustedes que viven allá, pues les sale más barato todavía. Porque claro, se vende en la Universidad Javeriana que publicó, pero pues mandarlo desde acá es un poquito más costoso. ¿De qué se trata? Pues
de que la iglesia de todas maneras y la teología ha invisibilizado a las mujeres porque antes no estábamos, entonces no se pensaba en nosotras. Entonces estos libros que hablan de la mujer, bien sea en el tema cristológico, antropológico, escatológico, moral, pues lo que se quiere es como seguir favoreciendo que la presencia de la mujer se visibilice. Voy a poner un ejemplo. Las tres parábolas de la misericordia. La primera es el buen pastor, la segunda es la mujer que pierde la moneda y la tercera es el padre misericordioso o el hijo pródigo. Casi siempre lo que se nos predica es la primera, la del buen pastor y la del hijo pródigo. Casi nunca se habla de la mujer que pierde la moneda. Entonces miren que esas tres parábolas son: el reino de Dios es como ese buen pastor que busca la oveja, es como la mujer que busca la moneda, es como el padre que perdona al hijo y que sale a buscarlo. Pero como no nos ponen el ejemplo de la mujer, entonces cuando uno habla de Dios, cuando uno habla del perdón, cuando uno habla de la misericordia, solo imagina lo masculino, porque se privilegian las dos parábolas que son masculinas y la de la mitad, que es la de la mujer, no se privilegia. Entonces, el esfuerzo de esta teología es: hablemos también en femenino de Dios, hablemos también de las mujeres protagonistas de la historia de salvación, hablemos de las mujeres protagonistas de la evangelización. Últimamente se ha recuperado mucho la imagen de María Magdalena. Siempre ha existido María Magdalena, pero se le confundió con la prostituta arrepentida. Y valga la aclaración, María Magdalena no fue prostituta, María Magdalena fue una mujer a la que Jesús le saca 7 demonios, eso quiere decir una mujer que estaba muy enferma. Pero María Magdalena no fue pecadora en ese sentido de prostitución, ni mucho menos, ni Jesús le perdonó nada, Jesús la curó, que es diferente. Entonces, claro, aunque María Magdalena sí la conocíamos, pero era la prostituta arrepentida, la pecadora arrepentida. Lo que se está haciendo el esfuerzo ahora es de reconocerla como la primera que anuncia la resurrección de Jesús. Además es que el Evangelio lo atestigua, no es que lo estemos inventando, pero es lo mismo. Se han privilegiado los textos. De Jesús se le aparece a los varones, todo el mundo conoce a Tomás, que duda de Jesús, porque le pide a la segunda vez que quiere meter el dedo en la llaga de Jesús y no sé qué. Se conoce a Tomás, se conoce a Pedro, se conoce a los discípulos, y casi no se conoce a María Magdalena en el contexto de la resurrección y del primer anuncio. Entonces, ¿de qué trata ese libro? De rescatar el papel de las mujeres en la vida de Jesús, en el anuncio del reino, en el anuncio de la resurrección, en su estar al pie de la cruz, de pie. Eso es bien bonito, significativo. En fin, es rescatar las curaciones que Jesús hacía a mujeres, a la mujer cananea, a la hemorroísa. No solamente pensar en que la mujer tuvo fe y Jesús la curó, sino el diálogo que se establece entre esas mujeres y Jesús. Tiene otro mensaje mucho más hondo que simplemente que ellas tenían fe y Jesús las curó. La mujer que sabe hablar como el varón y habla de tú a tú con Jesús y produce hasta cambios en la manera como Jesús está anunciando el reino. Entonces, de eso tratan los libros de teología feminista. Llámese cristología o llámese antropología o llámese hermenéutica feminista de la Biblia. Entonces, de eso Y que tratan, no todo ¿no? discurso necesariamente es como ir en contra o por sobre o como primerea, no, es una palabra que acaba que usa el Papa, pero no es como ponerse por encima de otro, ¿no? O sea, el libro también plantea complementariedad, y complementariedad no en lo que le falta, sino que en la riqueza que hace el conjunto. Ujú. El subtítulo Dios Padre con rasgos femeninos, tú escribes aquí, esta opción consiste en conferir a Dios cualidades femeninas, ya que siempre ha sido pensado en cualidades masculinas. Con Ujú. esto, el símbolo de Dios Padre ganaría porque en décadas pasadas se percibía que la experiencia humana de los papás, muchas veces remitida a padres despóticos o irresponsables o distantes de sus hijos, lo cual le hacía difícil descubrir
en ese Dios Padre, el Dios amor proclamado por Jesús. Ujú. O sea, estás hablando realmente de enriquecer realmente el sentido cristiano, la concepción de Dios. Sí, claro. No es, Ahora, no, lo no que es un pasa, sentido de pasarlo de tener una concepción masculina a una concepción femenina de Dios. no, es poder es que remitámonos al texto de Génesis. Dios los creó varón y mujer a su imagen y semejanza. O sea que el varón y la mujer son reflejo de Dios. Entonces, podemos hablar en femenino de Dios también. Igual como hemos hablado en masculino, podemos hablar en femenino también de Dios. Pero mira, es que hay que quitarse ese prejuicio de que feminismo quiere decir ir en contra de los hombres y por encima de los varones. No, es que feminismo quiere decir que estábamos un escalón abajo o 10 escalones abajo y nos ha tocado ir subiendo uno tras otro. Conseguimos el derecho al voto, lo que dije antes. Conseguimos el derecho a estudiar teología, si antes no se podía. La profesora que a mí me enseñó teología, cuando ella entró a la facultad de teología, como que entró como de segunda clase, ¿me entienden? Porque una mujer como que no se podía inscribir en una facultad de teología. Fue después que ya pudo acceder a los estudios formales y a sacar el título. Entonces, ojalá que entendiéramos que feminismo es el movimiento social que nos ha permitido a las mujeres tener derechos, porque no los teníamos. Entonces no es que queramos ir en contra de los varones, es que no teníamos los derechos que tenían los varones. Entonces tocó lucharlos, porque es que las cosas no se consiguen fácilmente. Si todo fuera tan fácil sería una maravilla, pero es que los que sustentan el poder muy difícilmente lo comparten. Y desgraciadamente los varones son los que han sustentado el poder. No está el varón este o el varón aquel, es lo masculino ha sustentado el poder. Y a las mujeres les ha tocado luchar para que abran la mano y repartan el poder. Entonces ahí vamos, pero hay que entender eso y los varones tienen que entenderlo, no se les está atacando, sino que ustedes nacieron varones y los varones han sido, lo masculino ha sido lo que se ha privilegiado. Entonces, qué bueno que entiendan que es que lo femenino no existía y ahora lo tenemos que poner, como bien lo dijiste antes, en el mismo nivel, en complementariedad, en reciprocidad, porque varones y mujeres tenemos todas las capacidades para llevar este mundo adelante. Cada persona con su particularidad. Nosotros como teólogos, pero otros como filósofos, otras como médicos, otras como... O sea, cada persona tiene su particularidad y es única e irrepetible, pero todas formamos, como lo dice pues Pablo, este cuerpo de Cristo, donde todos somos importantes y nadie es menor que nadie. Todos valemos igual porque qué haría el pie sin la mano, qué haría la boca sin el ojo, pero eso no lo vivíamos en la sociedad. Eso es lo que no sé. Entonces, por eso, mira, la palabrita hacer memoria es muy importante, porque las jovencitas de hoy, como ya nacieron en un mundo un poquito más equilibrado, como que no saben todo lo que sufrieron sus abuelas, hasta sus mamás, pero bueno, depende de la edad que tengan, sus abuelas, sus bisabuelas, no saben todo lo que sufrieron, todo lo que se les negó. Entonces dicen, pero ¿cuál lucha? ¿De qué es lo que tenemos que enterarnos? Por eso es tan importante en la vida mantener la memoria, para darnos cuenta dónde estábamos, a dónde hemos llegado y qué nos falta. Y los varones lo mismo, los varones también tienen que mantener la memoria. Se les educó para ser los machos y hoy en día están recuperando la capacidad de ser personas tiernas, Exactamente. intuitivas, detallistas, sencillas, y eso también les enriquece. Ya no están teniendo como el mandato, usted no puede llorar porque usted es hombre, no, usted puede llorar porque usted es persona, además necesita llorar para Nos usted hace poder, más atractivo para ustedes las mujeres. Eso es lo que pues, pasa. ojalá también, pero no solo por Oye, eso, por ustedes mismos, para que sean varones felices también. sí, debo decir a los que nos están escuchando que uno de los
hobbies que tengo, Ujú. aunque no lo puedo practicar mucho, solo cuando me encuentro con ella es provocarla y constantemente. Pero Bueno, em, tú tienes que cambiar también. Tienes que acabar de leer el libro, ya que dicen que solo tú lo tienes que leerlo bien no, pues para sí, que lo compartas a otras oye, personas. si yo ya lo leí, lo he presentado un Ah, par de veces. bueno, muy Sí. bien, muy bien. No me Pero gana bueno, ni un para que, centavo con las presentaciones, así que señora autora, vamos a hablar del tema. Eh, mm, hay una parte que siempre llama mucho la atención porque uno dice, ok, cristología, mujeres, etcétera, etcétera, y vamos trabajando como el tema en lo religioso, pero de pronto se mete en lo histórico, en lo vivencial, en el testimonio. ¿Por qué quisiste colocar el tema de la guerra, el tema de la violencia en Colombia y vincularlo allí? ¿Cuál fue tu fundamento? porque ahora descubrimos que, o sea, es la pregunta sobre la mujer. ¿Esta situación afecta de la misma manera a las mujeres que a los varones? Entonces, por ejemplo, en la realidad de la violencia en Colombia, las mujeres, fuera de sufrir lo de la guerra como todos, las mujeres fueron violadas en ese contexto de guerra. La violación es una de las cosas que más sufren las mujeres por ser mujeres. Entonces, en este mi contexto, que ha sido un país de 50 años de violencia, de conflicto interno, etcétera, las mujeres fueron violadas y violadas por todos los actores armados, paramilitares, guerrilleros, ejército, policía, más por la delincuencia común. O sea, eso es lo que se llama el patriarcalismo, el machismo, que se hace presente en todos los contextos. A la mujer se le puede violar porque ella es objeto del varón. Y entonces no basta con que pasas y le robas lo de la, porque era lo que la guerrilla pasaba y arrasaba con todo. Pero si veía a una mujer, parecía que era como también imperativo violarla. Entonces, una de las cosas que más ha sufrido la mujer es la violación y entonces por eso también lo explicité. La mujer en contextos de guerra fue doblemente oprimida por el contexto de guerra y porque se les violaba. Claro que a algunos homosexuales también se les violó, porque era una manera como de no permitir que existan, de ir contra ellos. Pero bueno, es mínimo comparado con todo lo que las mujeres han sufrido. Sí, yo creo que em, bueno, sí lo había notado, pero se hace evidente cuando lo escribes y cuando uno después de haberlo leído lo empieza a meditar. Es decir, es Ujú. como un delito común. Más, puede ser un delito, puede que los enemigos A castigan a los enemigos B, pero aquí este supuesto enemigo B fue castigado por el A, por el B y por los paralelos. Entonces, hay ahí Ujú. una como Exacto. sobrevictimización de estas personas y entonces es algo de lo que hay que hablar, pero parece que eso no son temas que suelen salir en los diálogos y me imagino que tampoco salen en los diálogos de paz, no creo que haya un tratado de reivindicación de la honra de las mujeres que fueron violadas en el No, sí, conflicto de sí, Colombia. no, sí, sí hay. Justamente los acuerdos de paz tienen lo que se llama la perspectiva de género. Oh, Pero justamente ese fue el talón de Aquiles, cuando aquí se hizo un plebiscito para aprobarlo o no aprobarlo, se perdió, desgraciadamente, pero luego se hicieron otras cosas para que se pudiera aprobar. Y una de las cosas por las que hubo gente que votó en contra es porque no acaba de entender el sufrimiento que viven las mujeres. Y todos estos temas que estamos hablando no son fáciles de entender. mm. Esto crea mucha dificultad porque entonces la gente piensa que es revanchismo, la gente piensa que no, que para qué hablar tanto de mujeres. No, los acuerdos de paz en Colombia, si hay una bondad que tienen, es esa perspectiva de género, que hace que se denuncie esos atropellos que hubo contra las mujeres por fin se, porque es que mira, las mujeres violadas no hablan de eso, porque es que el marido las rechaza si dicen que fueron violadas, porque entonces ya fuiste de otro hombre, porque ese es el machismo. Entonces, y mientras eso no se hable, la persona no se cura, la curación tiene que ser integral. Entonces, una parte de esta reconciliación, que no está siendo fácil, eso todo es muy difícil, pero ahí vamos, es que se reconozcan estos delitos sexuales también, se
penalicen. Detrás de esto está lo que se llama el feminicidio, esa categoría que se ha acuñado en muchos países, y es castigar el que se mata a una mujer no solo porque se le asaltó o lo que sea, sino por el hecho de ser mujer, se le mata y se le viola maldad, digamos. Entonces, no, en Colombia eso es una de las, por eso también sale en mi libro, porque yo vivo en este contexto y es uno de los logros de ese acuerdo de paz y es una de las deudas que hay con las mujeres colombianas. Eso ha habido en todas las guerras, pero eso no se explicitaba tanto. Aquí se ha logrado, entonces yo creo que eso queda como ejemplo para otros conflictos que haya. Eso va a seguir presente. Cada vez se introduce más la perspectiva de género, que quiere decir eso, explicitar que una misma situación no afecta igual a los varones que a las mujeres. Y casi siempre las mujeres llevan más el doble de sufrimiento por su condición de ser mujeres, porque eso es así. Entonces, ese es el esfuerzo que se está haciendo y la teología va por ahí. Hay un par de preguntas, pero tienen que básicamente ver cómo te pueden seguir escuchando. ¿Tienes canal de YouTube o solamente los artículos? No, solamente los artículos y el Facebook, pues, que los artículos Facebook. también están en Facebook. Tengo uno Ya. que otro video, o sea, tengo un canal, pero no he subido videos porque no he tenido tiempo de dedicarme a eso, pero al paso que vamos, que todo se está volviendo por acá, creo que voy a empezar quiero ser una youtuber algún día, pero es que no he tenido el tiempo físico real de meterme en eso, entonces, pero está el Facebook y Sí. está el blog y pues... Sí, vamos a recomendar lo del blog para que la sigan leyendo y como se pueden suscribir, entonces ya pueden ir teniendo todas las novedades que ella vaya sacando. Lo vamos a colocar acá en la descripción del video. Querida Sí. amiga, querida Consuelo, mira qué mejor palabra para el día de hoy, para los momentos que estamos viviendo. Quisiera darte un par de minutos. Estamos pasados, pero eso que no hay problema. Darte solamente un par de minutos para que le mandes un mensaje a los jóvenes de la Arquidiócesis de Los Ángeles y en general a los jóvenes en estos momentos de cuarentena, de incertidumbre, tan complejo lo que estamos viviendo. No, pues yo les digo a los jóvenes que no pierdan la esperanza. No creo que nunca hubieran imaginado que les tocaba en su juventud vivir una realidad tan difícil. A todos nos está tocando, no la conocíamos, para todos ha sido como una circunstancia que nos está desbordando. Pero esto tiene dos cosas buenas. Primero, nos hace caer en cuenta que somos limitados, que somos vulnerables, que necesitamos de todos, que tenemos que ayudarnos, que la vida pende de un hilo en buen sentido, o sea, que realmente lo que tenemos es un don y hay que agradecerlo día a día, porque en cualquier momento viene una circunstancia difícil y pues nos pone obstáculos. Pero justamente este desafío puede despertar en la juventud todas esas fuerzas interiores que tienen los jóvenes para construir un mundo mejor, un mundo con mayor justicia, donde, por ejemplo, el servicio de salud sea para todos, sea gratuito, donde un salario mínimo que todo el mundo tenga para vivir sea algo, un derecho que todo el mundo tiene. Entonces, creo que esta situación, estamos muy afanados porque hay que reactivar la economía para que el mundo no se detenga, pero ojalá que esa reactivación de la economía venga con las correcciones necesarias, que son las que han quedado evidentes en este COVID-19. Y es que la injusticia es demasiado grande y cuando viene una dificultad así, unos sufren demasiado y otros pues pueden pasarla dentro de lo que cabe un poquito mejor. Los jóvenes tienen en sus manos el construir este mundo que queremos todos, son jóvenes, tienen el futuro por delante, que esta circunstancia les sirva para conocer cómo venía el mundo y cómo podría ser mejor. Y desde la fe, no olvidar que la fe no se vive, mira, mi último escrito fue que en la ascensión del Señor no hay que mirar para los cielos, sino hay que mirar para la tierra. Claro que alguien piadoso escribió, pero es que sí, hay que mirar a los cielos porque hay que mantener con el contacto con el Señor. No entendió lo que yo dije. Es que el Señor es aquí, porque Él nos manda a vivir la fe, el amor, la solidaridad aquí. Era lo que yo quería decir. La ascensión del Señor no es que el Señor se fue para el cielo,
sino que nos dejó a nosotros aquí para seguir haciendo el bien como Él lo supo hacer cuando estuvo en la tierra con nosotros, ¿no? Entonces nos dejó su espíritu para nosotros seguir siendo ese espíritu de Jesús de solidaridad, de compromiso, de transformación. El COVID-19 nos puede dejar ahí como inermes sin hacer nada o nos puede lanzar a la construcción de un mundo mejor del que teníamos, corrigiendo todo aquello que no era y avivando nuestra fe. Nuestra fe se mide en la solidaridad, en el compromiso que tengamos en este momento para que todos nos podamos de alguna manera cuidar, superar esta circunstancia y volver a salir adelante, aunque haya pues tantos desequilibrios económicos y de salud psicológica y física, porque yo ya aquí, por ejemplo, en Colombia hay muchos adultos mayores que están empezando a tener depresión, pánico, miedo, jóvenes también, y eso también es muy importante, ayudar, acompañar, buscar todos los medios para que esas situaciones sean menos duras y nos podamos de verdad, como dijo el Papa, todos vamos en la misma barca y aquí no se van a salvar unos si todos no nos salvamos. Entonces hay que remar para el mismo lado donde la vida pueda ser posible para todos. Invito a los jóvenes a que hagan eso. Vale la pena, da felicidad servir. Eso no es en esas canciones religiosas que vi que servir era alegría. No es solo la canción, es la vida real. Cuando uno sirve, cuando uno se preocupa por los demás, cuando uno se preocupa por la realidad, uno crece como persona, uno despliega muchas potencialidades y uno encuentra la felicidad que da el hacer el bien y pasar haciendo el bien por este mundo. Entonces les animo a que hagan eso, sin ser teólogos, pero por ser creyentes o por ser personas, podemos hacer de este mundo un mundo de bien, de paz, de amor, de ayuda mutua. Les invito a eso. Mi querida doctora Olga Consuelo Vélez, quiero agradecerte nuevamente la gentileza, la generosidad de haber estado acá. Sabemos que tenemos algunas horas de diferencias con Bogotá, pero de todas maneras el cariño que siempre has brindado a la gente, a tus alumnos y también a los jóvenes en general es de destacar. Y a las mujeres, obviamente, tu rol de teólogo es realmente importante en el mundo de hoy. Nos ayuda, nos ilumina, nos sorprende, nos provoca de alguna manera para que continuemos haciendo un buen trabajo. Mis queridos amigos, hasta aquí llegamos en la reunión del día de hoy.